Ya estamos de regreso en Noticias 24. El presidente Vladimir Putin confirmó que se va a realizar una tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Esto luego de que en la última reunión solo se llegara a concretar la instalación de corredores humanitarios. ¿Se puede llegar a un acuerdo en medio de ataques a las ciudades ucranianas? Vamos a analizar este y otros temas relativos a este conflicto bélico junto al analista internacional Guillermo Holzman. Guillermo, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes, un agrado saludarte. Igualmente. Guillermo, ¿qué podemos esperar de esta nueva ronda de conversaciones, ya tercera ocasión en la que se van a reunir delegaciones de ambos países? Y quisiera ahondar en esto. ¿Se puede llegar o no a un acuerdo en medio de ataques a las ciudades ucranianas? Hemos visto que en las dos rondas anteriores de conversaciones han seguido atacando las tropas rusas ciudades ucranianas y de forma con bastante potencia también. Efectivamente, mientras se mantengan los ataques y la ofensiva rusa sobre suelo ucraniano, la posibilidad de llegar a un acuerdo, un cese al fuego, que sería lo más importante, se ve muy difícil, considerando de que el objetivo político que tiene Vladimir Putin es controlar la capital Kiev, derrocar su gobierno y establecer sus condiciones de negociación. En este minuto, Rusia no tiene un espacio favorable para poder negociar, dado que tiene una crisis no solamente desde el punto de vista político y económico, expresado en sanciones, sino que también una crítica de la sociedad, yo diría mundial, me atrevería a decir, sobre lo que ha sido esta ofensiva que no cuenta con la legitimidad ni del sistema internacional ni de la comunidad internacional. En consecuencia, lo que uno estimaría desde el punto de vista del análisis es que esta ronda de conversaciones, si bien es cierto, es una buena noticia en la medida que se reúnen, no va a lograr avances sustantivos mientras Rusia no cumpla sus objetivos y tiene una mejor posición negociadora para poder pedir cosas que le son importantes para Rusia, tanto en Ucrania como con respecto a reducir las sanciones. ¿Y ahora en qué pie llega cada uno de los países que va a participar en esta negociación? Rusia y Ucrania. Por una parte, Rusia ha enfrentado una guerra que probablemente uno puede pensar que ha sido más prolongada que lo que ellos mismos esperaban. Cuenta actualmente con una batería de sanciones económicas y administrativas bien potente que ha estado afectando la economía principalmente de Rusia. También internamente cuenta con un rechazo, no sé en medidas específicas cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de rechazo interno que tiene la guerra en la propia población rusa, pero de todas formas se ha manifestado públicamente por parte de los ciudadanos que están en contra de este conflicto bélico. Y por otra parte, Ucrania también llega en un pie, ha tenido una retórica un poco heroica quizás, muy heroica por parte de la comunidad internacional. También se ha apoyado muchísimo a Ucrania con envío de armas, no así de tropas, pero cuenta al menos con el apoyo de palabra por parte de Occidente. ¿En qué pie entonces llega cada uno de los países a esta nueva ronda de conversaciones? A ver, Ucrania llega debilitada desde el punto de vista militar en la medida en que ha perdido ciudades, no ha logrado contener la ofensiva rusa y en consecuencia está en una posición de debilidad para poder negociar. Es decir, su petición en un esquema de negociación es poder pedir el alto al fuego, que los civiles no sufran las consecuencias de la ofensiva rusa, insistir en los corredores humanitarios para que los ucranianos puedan efectivamente estar a salvo en los países que están cercanos, digamos, a Ucrania o en Europa en general. Y yo diría que hoy día Ucrania está debilitada y necesita apoyo internacional. Eso justifica la llamada de Zelensky, el presidente ucraniano, para que haya un mediador que le pueda cooperar a ello. ¿Quién sería el mediador? Eso todavía no se resuelve, pero eventualmente podríamos estar pensando en la Unión Europea como un todo, o eventualmente, pero yo creo que sería temprano todavía para poder tomar esa definición, podría ser incluso China. China lo más probable que sumarse como mediador sería en la fase final de este proceso de negociación, en la medida en que este proceso vaya teniendo avances concretos. Sin embargo, la parte rusa, que hoy día tiene una mejor posición en términos de imponer condiciones en la medida que está presionando con una ofensiva cada vez, yo diría, más intensa y con una mayor cuantía de recursos militares, sin lugar a dudas, Rusia está colocando el ritmo de negociación conforme el cumplimiento de los objetivos políticos que vaya logrando en el ámbito militar dentro de Ucrania. Y eso hace que, si bien es cierto, como decíamos al inicio, es una buena noticia que se sigan reuniendo, no es tan buena para Ucrania y sí le entrega más tiempo a Rusia para poder cumplir ese objetivo de control de Ucrania y particularmente de la capital.
Y tomando esto mismo que nos mencionaba Guillermo, ¿cuál ha sido también el rol de China? ¿Qué rol podría también llegar a jugar China en la resolución o como espectador también de este conflicto? En un principio China se manifestó a favor de Rusia, no tanto en el conflicto bélico, sino más bien con declaraciones hablando de un apoyo a la agresión, un apoyo en defensa de Rusia respecto a la agresión que a su juicio estaría sufriendo por parte de Occidente. Con los días, con el paso de los días, aparentemente esto se ha ido morigerando un poco, ha ido bajando también un poco el nivel de apoyo, al menos que expresa a través de declaraciones China hacia Rusia, ¿no? Efectivamente, China, a ver, y como yo lo defino, es un actor totalmente ausente, pero muy presente en este conflicto. Ausente porque no tiene ningún tipo de protagonismo, salvo las declaraciones que tú mismo has mencionado, que han ido bajando de tono en términos de apoyar a Rusia. Por lo tanto, hay unas conclusiones ahí. China no va a ser el salvavidas de Rusia, no va a ser el salvavidas ni financiero ni económico, le puede cooperar y ayudar, y eso define una alianza funcional. China le interesa que la globalización y el mercado internacional siga funcionando porque de eso vive China. China vive del mercado para poder sostener su desarrollo y crecimiento económico y los planes quinquenales que han aprobado dentro de China. Yo creo que, por lo tanto, China que va a querer ser parte de la solución, pero al final no se va a involucrar en la situación entre Rusia y Ucrania, se va a involucrar ya cuando se cese el fuego y haya una salida para poder recuperar, digamos, reconstruir Ucrania o ver qué se hace con Rusia. Pero eso va a ser dentro del concierto internacional y en la forma en que lo acuerden las potencias. Hoy día lo que tenemos probablemente, y sería lo más razonable, muchas conversaciones privadas, o si es que no reservadas, entre los líderes mundiales para ver cómo se sale de este atolladero. ¿A qué nos referimos con atolladero? Mientras más avanza Rusia, más está en un callejón sin salida. Y ese callejón sin salida es preocupante porque mientras no haya una alternativa para Rusia, la tentación para abusar de la posibilidad de apretar el botón nuclear es mucho mayor. Y eso claramente implica que es una negociación muy compleja. Ucrania no tiene capacidades para poder hacer esa negociación macro que está detrás de la amenaza rusa de usar un botón nuclear. Y sin lugar a dudas significa que se debe preparar el terreno para ello. Y probablemente ahí está la razón por la cual se ha presionado para que esta reunión, que iba a ser la próxima semana, sea este fin de semana, de tal forma de ir avanzando concretamente respecto a qué cosa requiere Putin, de qué manera se le puede dar una salida que sea razonable, sin dejar de lado las sanciones, sin dejar de lado la responsabilidad internacional que le cae a Vladimir Putin por llevar a cabo esta ofensiva, pero claramente se requiere un stand-by. Si no se logra eso, esta suerte ya de guerra probablemente tal, que empieza por la invasión de Rusia, se va a instalar por varias semanas. Ahora el presidente ucraniano, las autoridades ucranianas en general han estado pidiendo que se declare el cielo ucraniano como una zona de exclusión aérea. Sin ir más lejos, el propio presidente Volodymyr Zelensky hizo esta solicitud a la ONU, a la OTAN también. Hace algunos minutos también publicó un tuit en su cuenta de las redes sociales pidiendo lo mismo, insistiendo en que se declare como zona de exclusión aérea la zona, el espacio aéreo de Ucrania. ¿Es posible esto? ¿En qué consiste? ¿Qué consecuencias podría llegar a tener esto? O sea, a ver, es posible claramente declarar la exclusión aérea, pero eso significa involucrar a todos los países de Europa para que eso efectivamente se cumpla. Significa limitar todos los vuelos y hacer un control de todos los vuelos que se hacen por la Fuerza Aérea Ucraniana, tener un control sobre los vuelos que son de Rusia sobre cielo ucraniano, y si es de exclusión aérea, hay la posibilidad de generar, digamos, los disparos, porque para tener una exclusión aérea tienes que tener la capacidad de controlar esa exclusión. Y obviamente Ucrania no tiene la capacidad, digamos, aérea suficiente para poder hacerlo, y en consecuencia debería estar eso en manos de la OTAN, y eso implica para la OTAN involucrarse directamente en el conflicto y generar una espiral de guerra que no solamente estaría involucrando a Ucrania, sino que a los países pertenecientes a la OTAN. Y la OTAN en general, la comunidad internacional también se ha negado a esta solicitud de declararlo como zona de exclusión aérea. ¿Hasta qué punto se puede negar esta solicitud por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? ¿Hasta qué punto se puede tolerar la insistencia también de las tropas rusas en la invasión de distintas ciudades que han ido cayendo poco a poco en territorio ucraniano?
A ver, para responder eso, creo que acá la OTAN no va a involucrarse hasta ahora en lo que es prestar una ayuda tan directa para defender a Ucrania, ya sea defendiendo o protegiendo un eventual espacio aéreo, que sería involucrarse directamente, y por lo tanto la OTAN no lo va a hacer tal cual ya ellos mismos lo han señalado, y a su vez también Zelensky, digamos, no tiene capacidad de poder resistir mucho más, es decir, la ofensiva rusa, donde han aumentado todas las capacidades de despliegue militar que tenía, de artillería, infantería, digamos, y todo lo que significa ello, llevan a pensar de que Ucrania está cediendo cada vez más y no tiene posibilidad, ni el esfuerzo, ni las municiones necesarias, ni la voluntad de lucha, ni la cantidad de militares suficiente para poder frenar la ofensiva rusa. En ese sentido, la pregunta en realidad es, ¿Europa está dispuesto a dejar caer Ucrania y luego negociar con Rusia? ¿Es eso lo que Rusia está buscando, tener el control de Ucrania a partir de la capital y más allá o no que pueda derrocar al gobierno de Zelensky? ¿Es eso lo que lo que se está previendo? Darle a Rusia a Ucrania para luego negociar el retiro de tropas? Es probablemente ese el escenario que hoy día Europa está viendo para no involucrarse directamente en eso y no generar una tercera guerra mundial que podría ser con medios convencionales y alta tecnología, o lo que ha dicho el canciller Lavrov en Naciones Unidas, que sea una tercera guerra mundial con el uso de armamento nuclear, que son las alternativas que hoy día aparecen cada vez con mayor fuerza como probabilidades de la continuidad de este conflicto. Claro, que podrían ser eventualmente las consecuencias más preocupantes también en medio de este conflicto bélico. Ahora, remitámonos a las palabras de los altos ejecutivos, los altos líderes, por ejemplo, de la OTAN. Hablan de que esta situación se va a tornar aún peor. El propio presidente de Francia, también Emmanuel Macron, dijo lo siguiente: lo peor está por venir. ¿Qué podemos esperar considerando cómo se ha ido desarrollando este conflicto bélico y considerando también las palabras de altos líderes internacionales que hablan de que esto podría aún empeorar? Eso significa que hay claridad respecto a que la voluntad estratégica de Vladimir Putin es asumir todos los costos asociados, incluso aquellos que no tenía presupuestado y que no pudo prever, como estas sanciones inéditas que han caído sobre Rusia y que lo llevan a un aislamiento y congelamiento de su economía. Y siendo eso así, todo lo que viene por delante es el control completo de Ucrania. ¿Qué es lo que está aspirando hoy día Rusia? Basta ver los movimientos de tropas que, como conforme a la información limitada al cual uno tiene acceso, se están produciendo dentro de Ucrania y se están acercando a las principales ciudades, se están apoderando de los principales puertos. El caso de Odessa, por ejemplo, es bastante evidente. Se están apoderando de las centrales nucleares. Ucrania es un país, digamos, muy relevante dentro de las centrales nucleares de Europa. Y eso significa capital de negociación para Rusia. Y en esa perspectiva, tanto lo que ha dicho Emmanuel Macron en una larga conversación con Vladimir Putin, tiene que ver con eso. Es decir, en la medida en que Europa o la OTAN no se involucran en esta guerra, no hay otra opción más que dejar que la ofensiva rusa se mantenga por la voluntad de Vladimir Putin, y eso significa el control completo de Ucrania, y probablemente ahí recién Vladimir Putin va a estar dispuesto a colocar condiciones o aceptar condiciones de negociación, pero esas negociaciones tienen que tener también una salida para él. Es bueno tener presente de que dentro de Rusia no hay un líder alternativo a Putin, como tampoco hay un líder alternativo en Ucrania a Zelensky, salvo que, ya sea Occidente o Rusia quieran colocar un gobierno títere dentro de Ucrania. Y ese futuro de Ucrania es el que está hoy día motivando a Zelensky para pedir desesperadamente todo tipo de ayuda y de intervención de la comunidad internacional. No hablamos de los gobiernos, sino que hablamos de la sociedad en general, para que logren presionar y ayudar a Ucrania en este trance. Ahora, volviendo a las conversaciones que se van a sostener presumiblemente este fin de semana entre Rusia y Ucrania, ¿qué podría esperar Rusia de Ucrania para llegar a eventuales conversaciones de alto al fuego o una acción ya en definitiva que vaya probablemente quizás pensando en el mejor escenario posible, en un eventual retiro de tropas o desescalada en los ataques hacia ciudades ucranianas? ¿Qué es lo que busca Rusia? ¿Cuáles son las principales condiciones que busca imponer para lograr un cese a las hostilidades en territorio ucraniano? En Rusia, por todo el despliegue que ha realizado, lo que quiere es la rendición de Ucrania, la entrega de Ucrania y Rusia tomar el control de Ucrania sin la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas.
Eso es lo que está buscando. No está buscando algo distinto ni está buscando condiciones para poder desescalarse. Quiere el control de Ucrania porque lo que ellos definen, más allá de muchas cosas que han dicho, es la desmilitarización de Ucrania y la desnazificación. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Solamente es posible en virtud de que ellos toman el control absoluto de toda Ucrania, y luego de ahí, una vez que ellos establezcan el esquema que les permita dar por cumplido ese objetivo político, recién ahí estarían en condiciones de poder empezar a negociar. Lo que está haciendo Occidente hoy día es simplemente decir, primero, no va a haber intervención de Europa, ni de la OTAN, ni de ninguna fuerza armada europea va a entrar a Ucrania para ayudar a la Fuerza Armada Ucraniana. Eso es un tema. Por lo tanto, Ucrania queda sola y no tiene capacidad para poder frenar la ofensiva rusa. Lo segundo es que para poder disuadir eventualmente a Rusia de que siga, se van a aumentar las sanciones a Rusia, de parte tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, pero eso claramente ya no es suficiente, puesto que Vladimir Putin está dispuesto a llevar a su economía a una crisis mucho más profunda de lo que significa este esfuerzo bélico, con tal de cumplir su objetivo político. Y eso lleva a una cosa que tú mencionabas, digamos, anteriormente, a que las restricciones dentro de Rusia para poder acceder a lo que está pasando realmente en Ucrania y neutralizar de alguna forma la oposición o la crítica de los propios habitantes de Rusia a la gestión que está haciendo Vladimir Putin se van a intensificar y entramos a una fase mucho más intensa de una guerra comunicacional entre Rusia y Ucrania, pero también de Rusia al interior de Rusia y de Ucrania tratando de poder, digamos, ampliar o buscar más apoyos en la comunidad internacional. Ahora, Guillermo, antes de cerrar esta conversación, quisiera que nos remontáramos a uno de los últimos hechos y que fueron más preocupantes. Hablemos de el ataque que sufrió la noche de este jueves la central nuclear de Zaporizhia. Fue un ataque, en un principio no se sabía si había sido o no un ataque. Esto generó un incendio. Las autoridades ucranianas aseguraron que esto fue un ataque perpetrado por las tropas rusas. Rusia, por su parte, dijo que ellos no fueron quienes atacaron la central, pero lo cierto es que vimos imágenes bien elocuentes. Disparos por parte de tanques, el lanzamiento de aparentemente misiles o algún tipo de proyectil balístico que atacaba a esta central nuclear. ¿Qué lectura podemos hacer al respecto? ¿Cómo se llega a este escenario? El ataque a una central nuclear es la más grande de Europa, cuenta con 6 reactores. ¿Qué es lo que lleva finalmente a Rusia? ¿Qué es lo que se cree internacionalmente? Que Rusia habría atacado finalmente esta central nuclear, y es lo que aparentemente todas las pistas nos llevan a ello. Pero ¿cómo se llega a esto? ¿Qué justifica un ataque a una central nuclear de esa envergadura? Hacía mención, por ejemplo, el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que una eventual explosión de una central como esta podría llegar a generar 6 veces más daño que la explosión incluso de Chernóbil. ¿Qué nos lleva a esto? A ver, yo tengo teniendo presente que nosotros acá desde Chile no tenemos la capacidad de poder saber si fue un ataque ucraniano sobre su propia base para poder colocar el tema nuclear como una alerta máxima que obligase a Occidente a actuar en virtud de lo que todo eso significa, o le creemos, ¿no es cierto?, a Ucrania de que fue Rusia la que efectivamente atacó esta central nuclear, que por su importancia no pasa desapercibido absolutamente para nada en términos de lo que puede ahí suceder. Es evidente de que para Rusia todo lo que es el control de centrales nucleares, para ello es infraestructura crítica de lo que la ocupación es necesario controlar y tener absolutamente la seguridad de que no va a pasar nada ahí. Para Ucrania, la capacidad de poder defender cada una de las centrales nucleares es bastante limitada, porque ese esfuerzo significa una concentración de recursos militares que no tiene capacidad para poder mantener tantos recursos militares en tantos frentes donde está atacando Rusia. En ese sentido, lo que podemos concluir al menos es que el tema nuclear va a estar presente en la agenda de este conflicto en forma permanente. ¿De qué manera va a reaccionar el Occidente a ese respecto? Digamos, yo diría que está reaccionando de forma bastante prudente. Todo lo que son centrales nucleares a nivel mundial
están monitoreadas por Naciones Unidas, específicamente aquellas que están dentro del control o el paraguas de Naciones Unidas, como es el caso de las centrales nucleares de Ucrania. No hay nada que suceda ahí que pase desapercibido, que no sea monitoreado a distancia y que sea permanentemente seguido. Tanto es así que una vez que se produce, digamos, la toma de esta central nuclear por parte de Rusia, en definitiva fue justamente la Agencia de Naciones Unidas la que define de que no hay peligro, de que los niveles de radiación están dentro de la normalidad. Pero no cabe duda de que el tema nuclear se ha transformado para Rusia en un tema de presión estratégica muy relevante, y para Ucrania una capacidad también de chantaje para poder pedir más ayuda para poder frenar la ofensiva rusa. El peor escenario, y probablemente Zelensky también lo sabe como sus jefes militares, de que hoy día no tienen la capacidad para frenar la ofensiva rusa, y que mientras más se demora en rendirse, que es la apuesta de Vladimir Putin, mayores costos de vida van a haber, digamos, de ucranianos y civiles. Y es ahí donde uno entiende la jugada de negociación que hace Putin en términos de poder aprobar en la reunión como se pasada los corredores humanitarios para que los civiles puedan escapar. Es más allá de los sentimientos que uno pueda tener respecto a esta ocupación, acá hay, digamos, en definitiva, un despliegue militar que va a tener muchas bajas civiles, y la situación humanitaria va a aumentar a niveles de crisis como nunca habíamos conocido, y a nivel de un éxodo y refugiados que también Europa no había vivido antes. Claro, un escenario muy complejo, sobre todo para los civiles en territorio ucraniano, que son los que están sufriendo en mucha mayor medida este conflicto bélico. Hay que ver también cómo sigue desarrollándose este conflicto con este nuevo capítulo que se debería comenzar a escribir a partir de esta tercera ronda de negociaciones que debería ocurrir este fin de semana. Guillermo Holzman, queremos agradecer este contacto con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marco, muy amable.